Bueno, vamos a ver el análisis y diseño de zapatas continuas. Cuando hablamos de zapatas continuas, estamos hablando de elementos que interactúan con el suelo a través de su plano de apoyo o base. Es considera una cimentación superficial rígida, o sea, poco deformable, para lo cual vamos a tener que garantizar esa rigidez en el diseño. Si esta zapata sirve para fundación de muros, que pueden ser tanto de mampostería o de hormigón, que se desarrollen en una longitud importante. Particularmente, nosotros vamos a considerar solamente el caso de muros que estén solicitados por cargas verticales y centradas con la base de la zapata. O sea, si denominamos P a las cargas que accionan sobre el muro, entonces vamos a indicar, por ejemplo, esas cargas como cargas por unidad de longitud de muro. Cuando analicemos estos muros, lo que vamos a hacer es analizar fajas de muro de ancho unitario. Normalmente nosotros adoptamos fajas de muro que tengan una separación o un ancho más una separación de 1 metro. Entonces todas las solicitaciones y todas las armados y verificaciones que hagamos los vamos a hacer sobre una faja de 1 metro de longitud de muro como de zapata. Entonces decíamos, estas cargas las vamos a suponer centradas con la base de la zapata. Los muros pueden ser tanto de hormigón como de mampostería, y las zapatas también pueden ser de mampostería, de hormigón simple o de hormigón armado. Las zapatas de mampostería y algunas de hormigón simple eran más características en antiguas construcciones. Actualmente son más prácticas y más económicas realizar zapatas de hormigón armado, ya que movilizan menor cantidad de material y de mano de obra. Entonces, con respecto a la nomenclatura que vamos a utilizar, entonces decíamos que P es la carga del muro, o sea, la carga vertical del muro centrada con la base de la zapata. Vamos a denominar A al ancho de la zapata, H a la altura de la zapata, C al ancho del muro, D sub F a la profundidad de la fundación, el nivel de fundación, y gamma prima al peso unitario del suelo que se encuentra por encima del plano de fundación. Este gamma prima o peso unitario efectivo del suelo deberá ser tenido en cuenta al momento de considerar las cargas sobre la base de la zapata. El primer punto o parámetro a dimensionar en las zapatas va a ser su ancho. Ese ancho se determina por consideraciones geotécnicas, o sea, teniendo en cuenta la capacidad de carga del suelo. Entonces, ese ancho lo vamos a determinar en función de la carga P y de la tensión admisible en el suelo. Esta Q admisible que tenemos acá, representada sería la Q admisible bruta, a la cual, si le quitamos la tensión vertical del suelo al nivel del plano de fundación, o sea, gamma prima por df, lo que obtendremos sería una Q admisible neta.
si a la carga sobre el muro la dividimos por la tensión admisible neta, nos daría un ancho de zapata necesario, pero teniendo en cuenta que el peso unitario del hormigón es mayor que el peso unitario del suelo, entonces es recomendable incrementar un ligero porcentaje de la carga de la columna, puede ser un 2, 3, 5%, a efectos de preseleccionar un ancho de zapata, el cual posteriormente tendremos que verificarlo. Pero en principio, para adoptar el ancho de la zapata, podemos hacer esta suposición de incrementar este 5%, por ejemplo, de las cargas sobre la base. El siguiente parámetro a determinar es la altura de la zapata. La altura de la zapata debe garantizar que ésta sea lo suficientemente rígida o poco deformable. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros representamos, no ayuda mucho, si representamos la zapata deformada, entonces entre el muro y el extremo va a sufrir una deformada, podríamos decir una flecha, ¿sí? Esta altura que me estoy marcando acá, y la idea es que esta flecha debe estar acotada, debe ser reducida. ¿Para qué? Para garantizar que la zapata se deforme poco. Un criterio para garantizar esa rigidez de la zapata o que ésta sea poco deformable podría ser a través de un criterio geométrico, que es el que tenemos marcado ahí, menos C sobre 5, y la idea ¿cuál es? En principio, que lo que vuela la zapata por fuera del muro, o sea, A menos C sobre 2, ese vuelo de la zapata guarda una relación con la altura de la zapata de 2,5 a 1. O sea, si a esto lo denominamos B, el vuelo de la zapata, la idea es que el vuelo de la zapata sea menor o igual que 2,5 veces la altura total de la zapata. O sea, esto lo que obliga es a tener alturas de zapata no muy pequeñas y por lo tanto zapatas más rígidas. Posteriormente les voy a comentar, les voy a profundizar un poquito más en este criterio y a justificar de por qué A menos C sobre 5. Por otro lado, la altura de la zapata debe cumplir un requerimiento reglamentario del CIRSOC que especifica lo siguiente. Debido a que la zapata sufre una deformación de este tipo, quiere decir que las fibras traccionadas de las zapatas son las inferiores y por lo tanto vamos a estar obligados a colocar una armadura de refuerzo en las fibras traccionadas. Ahora, cuando coloquemos esa armadura de refuerzo, se debe garantizar un recubrimiento que vamos a denominar C sub C. Ese recubrimiento geométrico a efectos de proteger a la armadura de la corrosión es de 5 centímetros y además el CIRSOC especifica que la altura por encima de la armadura de refuerzo debe ser mayor o igual a 15 centímetros. Por lo tanto, si tenemos en cuenta los 5 centímetros por encima de la armadura de refuerzo, 5 centímetros de recubrimiento más el espesor de la armadura de refuerzo, entonces esto nos va a dar una altura mayor que 20 centímetros,
Y si nosotros adoptamos para la selección de la armadura, de la altura de la zapata, múltiplos de 5 centímetros, entonces el primer múltiplo que tenemos es de 25 centímetros. O sea que la recomendación sería adoptar como altura mínima de zapata, en cualquier caso, 25 centímetros. Y a partir de ahí, si es requerido, aumentar las dimensiones de 5 centímetros en 5 centímetros. Bueno, una vez seleccionada la altura de la zapata y el ancho de la zapata, vamos a proceder a verificar la capacidad de carga del suelo. Para eso vamos a calcular la presión sobre la base debido a la carga P, debido al peso propio de la zapata y debido al suelo de relleno que tenemos por encima de la zapata. Entonces la presión debido a la carga P es P dividido A. La presión hidrostática podríamos denominar debido al peso unitario del hormigón y debido al peso del suelo relleno va a ser peso unitario por la altura correspondiente tanto del hormigón como del suelo. Entonces esa presión denominada Q insisto, sobre la base de la zapata debe ser menor o igual que la tensión admisible. En este caso, seguimos usando la misma notación que antes, estamos hablando de una tensión admisible bruta. Cuando tomamos una tensión admisible bruta, debemos considerar las cargas de la propia zapata, el peso de la propia zapata y del suelo de relleno. Si nosotros no hubiéramos tomado previamente este 5% de incremento de P para estimar el A, entonces lo que hubiera sucedido es que seguramente este valor de Q no sería menor que la tensión admisible bruta. ¿Por qué? Porque acá estamos considerando el peso del hormigón que es mayor que el del suelo. Alternativamente a esta verificación también se puede verificar el factor de seguridad al cual está solicitada la base con esta expresión que relaciona la presión admisible neta con la presión real sobre la base, y si nosotros esta presión admisible bruta la determinamos con un factor de seguridad igual a 3, entonces para la presión real sobre la base obtendremos el factor de seguridad real. ¿Qué significa esto? Si nosotros aumentamos el tamaño de la base, aumentamos el valor de A, disminuye Q. Si disminuye Q respecto a una presión admisible, entonces este cociente será, sin considerar el factor de seguridad 3, este cociente será un número mayor que 1, que afectado por 3 me dará un factor de seguridad mayor a 3. Y viceversa. Por ejemplo, si nosotros incrementamos el valor de P para un mismo valor de A, tendremos un valor de Q más grande. Si el valor de Q es más grande que la Q admisible, entonces tendremos un factor de seguridad menor que 3. ¿Para qué puede llegar a ser útil determinar este factor de seguridad? Para cargas de corta duración, en algunas ocasiones se permite reducir el factor de seguridad 3 a uno menor. Por ejemplo, para acciones del viento, que las cargas de viento recuerden que se determinan para ráfagas de 3 segundos, normalmente.
las cargas de muy poca duración, se permite reducir el factor de seguridad del suelo a 2,5. Entonces, si en la carga P considero cargas de corta duración como la del viento, puedo trabajar con cargas más grandes que den presiones sobre el suelo más grandes y por lo tanto si el Q es más grande que Q admisible, entonces este cociente dará un factor de seguridad menor que 3, que inclusive podría ser hasta 2,5, repito, en los casos de estas cargas de muy corta duración. Normalmente los estudios de suelo le indican o le especifican para qué tipo de cargas, cuánto pueden reducir estos factores de seguridad. Una Perdón, pregunta. sí, sí. Las unidades en cada término de... Una te queda en kilonewtons por metro, por ejemplo, y el otro te va a quedar en kilonewton metro cuadrado. ¿Qué tratamiento le das? ¿Lo multiplicás por un metro de No, no, longitud? no. Habíamos dicho que el valor de P era kilonewton por metro, que dividido por A te va a dar kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Y las unidades, no sé, por ejemplo, 25 kilonewton sobre metro cúbico, el peso unitario del hormigón, por la altura de la zapata, te va a dar también unidades de kilonewton por metro cuadrado. El P es porque es a fajas de a un metro, lo que hablaste antes. Claro, es la carga, estamos hablando de un muro, la carga esta sobre el muro se indica en carga por unidad de longitud del muro, o sea, por ejemplo, por metro. ¿Sí? Listo, gracias. Bien, una vez que acá tenemos garantizado que el factor de seguridad es mayor que 3 o 2,5 según sea el caso. Una vez que es lo mismo verificar que la presión sobre la base sea menor o igual que la admisible, entonces ya sabemos que está garantizado el equilibrio de la zapata. Lo siguiente ahora es trabajar sobre el diseño de la zapata propiamente dicha, o sea, sobre el elemento estructural de hormigón armado. Para trabajar o verificar y diseñar nuestra zapata de hormigón armado, vamos a utilizar el CIRSOC 201, que utiliza el método LRFD, o sea, diseño por mayoración de cargas y minoración de resistencia. ¿De acuerdo? Todo lo que es diseño de hormigón armado, usamos el CIRSOC. Por lo tanto, si nosotros teníamos una solicitación sobre el muro, o sea, un valor de P, que como decíamos en kilonewton por metro, esa solicitación, que puede ser debida a cargas permanentes y a sobrecarga, o a acción del viento, de lo que sea, para eso vamos a calcular una solicitación mayorada con las combinaciones de cargas reglamentarias, o sea, el máximo valor entre 1,4 P debido a las cargas permanentes, o 1,2 P debido a las cargas permanentes, más 1,6 veces la sobrecarga, y eso nos dará un valor de carga mayorado, que es el que vamos a utilizar para el diseño en hormigón armado. Recuerden lo anterior, cuando verificamos el ancho de la zapata y la capacidad de carga del suelo, trabajamos con cargas de servicio. Esta P es una carga de servicio, una carga normal. Y a efectos de garantizar un margen de seguridad, por eso trabajamos con valores admisibles y factores de seguridad 2,5 a 3. Eso era para consideraciones de resistencia en el suelo. Ahora, para diseño en hormigón armado, trabajamos con cargas mayoradas y, bueno, resistencias minoradas. Entonces, para la carga mayorada, según la combinación de carga
más desfavorable, va a generar una reacción del suelo mayorada para que ésta se encuentre en equilibrio, y esa reacción del suelo mayorada la vamos a calcular como el cociente entre la carga y el área de la base. Sencillito. O sea, esta reacción del suelo mayorada será un valor auxiliar que nos va a permitir diseñar y verificar la resistencia de la zapata de hormigón armado. Entonces, una vez que tenemos esa carga de muro mayorada y la reacción del suelo mayorada, vamos a verificar a flexión nuestra zapata. Para eso, teniendo en cuenta que la zapata se comporta como dos voladizos, o sea, solicitados por cargas uniformemente distribuidas, entonces la sección crítica a flexión se va a encontrar al filo de la zapata, al menos así lo especifica el CIRSOC, para muros de hormigón armado. Cuando estos muros son de hormigón armado, vamos a considerar la sección crítica a flexión al filo del muro. El esfuerzo de flexión en la sección crítica lo vamos a calcular del siguiente modo. Si tenemos en cuenta la resultante de la reacción del suelo por fuera de la sección crítica, de manera tal que podríamos decir esto es una reacción mayorada del suelo, esa reacción mayorada podemos calcularla como la reacción del suelo multiplicada por lo que vuela la zapata, y la zapata vuela una longitud a menos c sobre 2, esa sería la reacción del suelo, la resultante, y podemos ubicar esa resultante en la mitad del vuelo de la zapata. O sea que podríamos decir que el par generado por RU será igual a RU multiplicado por la mitad de la luz, que es A menos C sobre 4. Bueno, obviamente si reemplazamos RU por QA menos C sobre 2 por A menos C sobre 4, es que nos queda ese esfuerzo de flexión mayorado. Ahora, ¿qué pasa si el muro es de mampostería? Debido a que la mampostería es menos rígida que el hormigón, entonces vamos a suponer que la sección crítica a flexión se encuentra ya no al filo del muro, sino metido por dentro de ese filo una distancia o una longitud C sobre 4, o sea, la cuarta parte del ancho del muro. Así lo especifica el CIRSOC. Entonces la sección crítica a flexión, si la consideramos en ese lugar, va a modificar al esfuerzo de flexión en la sección crítica, este MU, pero calculado con el mismo criterio que lo hemos calculado antes, o sea, podemos calcular la resultante de la reacción del suelo por fuera de la sección crítica como la reacción del suelo multiplicada por toda la longitud de este vuelo, que va a ser igual a menos C sobre 2 más esta longitud C sobre 4. Y el par generado por RU respecto a esa sección crítica va a ser igual a la reacción del suelo por la mitad de todo el vuelo de la zapata, esa que es
A menos C sobre 2 más C sobre 4, todo esto dividido 2. Bueno, si reemplazamos a RU por el renglón de arriba, vamos a tener la resistencia requerida a flexión en la sección crítica cuando el muro es de mampostería. Bueno, estemos en un caso o en el otro, vamos a tener las fibras traccionadas, obviamente, en el lado inferior de la zapata. La altura útil o efectiva de la armadura será desde la fibra comprimida hasta el baricentro de la armadura traccionada, este valor de D, que es H menos el recubrimiento, que habíamos dicho que era de 5 centímetros, menos un radio de armadura. Como todavía no tenemos seleccionado el diámetro de la armadura, podemos suponer que como mucho las barras sean del 20, o sea 20 milímetros, 2 centímetros, entonces el radio podemos adaptarlo en 1 centímetro. Para determinar la armadura necesaria, a partir de la resistencia requerida a flexión, y suponiendo que la sección crítica se encuentra controlada por tracción, o sea, es una sección dúctil, podemos suponer un factor de minoración de resistencia igual a 0,9, lo cual nos va a permitir determinar una resistencia nominal a flexión necesaria en la sección crítica. Bueno, con la resistencia nominal necesaria podemos calcular un coeficiente adimensional de flexión, esto con lo que hemos visto en hormigón armado. Un comentario: como el hormigón va a estar en contacto con el suelo, el CIRSO especifica que la calidad del hormigón debe ser H25 o mayor. O sea, repito, por un tema para garantizar la durabilidad de nuestro elemento, se pide una resistencia suficiente, en realidad no porque sea lo importante la resistencia, sino para garantizar una cantidad mínima de cemento que haga el hormigón suficientemente impermeable y por lo tanto más durable. Con el coeficiente adimensional de flexión podemos determinar la cuantía mecánica y la cuantía geométrica. Lo siguiente a verificar es que la cuantía geométrica de cálculo sea menor que la máxima. Esto garantizaba que la sección fuera dúctil, o sea que epsilon S sea mayor que 5 por 1000. ¿De acuerdo? O sea que la sección esté controlada por tracción. Y si esto es cierto, me permite verificar que si la sección está controlada por tracción, el factor de minoración de resistencia adoptado de 0,9 sea el correcto. Si fuera el caso, cosa para una zapata sería raro, pero bueno, si fuera el caso que la cuantía geométrica es mayor que la máxima, bueno, no estaremos obligados a aumentar la altura de la zapata. Lo siguiente es comprobar la cuantía geométrica mínima. Para eso, cuando tenemos hormigones con calidades hasta 30 megapascales, la cuantía geométrica mínima es de 0,33%. Sería raro utilizar hormigones de mejor calidad para zapatas. Un hormigón H25 es más que suficiente para una zapata. Un hormigón H30, bueno, ya no es tan común, y de mayor calidad, bueno, ya sería raro. Para hormigones entonces de calidad H30 o menores,
tenemos la cuantía geométrica mínima. Y vamos a optar una cuantía geométrica de acuerdo al reglamento, de manera tal que, bueno, si la de cálculo es mayor que la mínima, adoptamos la de cálculo. Si la de cálculo incrementada en un 33% es menor que la mínima, entonces adoptamos la de cálculo incrementada en un 33%, y si no, bueno, adoptamos la cuantía mínima si estamos en el otro caso. Y esto es de acuerdo a las especificaciones del CIRSO, como en cualquier sección solicitada sección 5. Con la cuantía adoptada, ¿sí?, vamos a calcular la armadura necesaria, volviendo a las unidades. Como la cuantía adoptada es un valor adimensional, fíjense que el área de armadura me va a dar unidades de longitud, o sea, esto lo vamos a expresar, por ejemplo, en centímetros cuadrados por metro de muro. Bien, o sea, área dividido en metro me va a dar unidades de longitud tal cual obtenemos acá. Bueno, si adoptamos un diámetro de armadura con el área de esa diámetro de barra adoptada dividido el área de armadura adoptada total por metro de ancho, me obtendré la separación entre las armaduras. La idea es que para el diámetro de la barra que yo adopte, tengo que adoptar como mínimo diámetros de barra de 10 milímetros o mayores. ¿Esto para qué? Para garantizar la protección contra la corrosión. Los diámetros muy pequeños son más sensibles a la corrosión que los diámetros más grandes de barra. Por lo tanto, es conveniente utilizar diámetros de barra para las zapatas como mínimo de 10 o 12 milímetros. Bueno, de aquí obtendremos una separación de cálculo. La separación máxima entre barras, al igual que en las losas, debe cumplir estos requisitos, o sea, nunca la separación mayor a 30 centímetros, ni mayor a 25 diámetros de barra. O sea, si adoptamos barra de 10, son nunca 25 centímetros, serían para barra de 12 a 30 centímetros, ya para más de barras de mayor diámetro, nos plantamos en 30 centímetros, y la separación máxima nunca mayor que 2,5 veces la altura de la zapata. Además, debemos verificar una cuantía mínima para control de retracción de fragüe. El valor mínimo de cuantía geométrica para retracción de fragüe es de 1,8 por 1000. ¿Sí? Lo G mínimo es 1,8 por 1000, igual que en las losas. Fíjense que le puse cuantía geométrica mínima bruta, o sea, con referido a H, no referido a D. Entonces, debemos verificar que la armadura que hayamos adoptado sea mayor que la armadura mínima por retracción. Las armaduras por retracción no se deben separar más de 30 centímetros. Entonces la idea es que cuando tengamos zapatas con alturas mayores a 30 centímetros, eso nos va a obligar a colocar armadura superior, en las fibras superiores. Esto sería para el caso en que H sea mayor que, vamos a ponerle, entre 40 a 50 centímetros. Para ese orden de magnitud de altura de zapata, ya será conveniente colocar armadura superior, puedo insistir, con el criterio de controlar la retracción de fragüe.
como ya voy a tener armadura inferior, que es la armadura principal, para garantizar el control de la retracción de fragua, entonces solamente vamos a tomar, para efectos de controlar la retracción, un área igual a la mitad de la altura de la zapata, ya que la mitad inferior va a estar la armadura principal. En la mitad superior, que no hay nada, entonces en esa mitad, h sobre 2, tomamos h sobre 2, multiplicamos por 0,18% y nos dará la altura mínima a colocar en la fibra superior. En la dirección transversal también debemos colocar armadura mínima por retracción de fragua y bueno, también del 0,18% del área bruta. Fíjense que A es decíamos, es el ancho de la zapata, H la altura, el 0,18% me dará la cantidad de armadura longitudinal que debemos colocar. Si la altura de la zapata es de hasta 30-40 centímetros, podemos ponerla en la capa inferior. Ahora, si tenemos alturas mayores a 40, dijimos, 40 a 50 centímetros, en ese orden, ya estaremos obligados a colocar armadura superior en ambas direcciones. Profe, le hago Sí, una consulta. ¿Esto de la armadura superior es una cuestión simplemente de cumplir con la cuantía mínima o es porque necesita armadura a compresión la base? no, es solamente para la retracción de fragua. Sería la única función. Joya, gracias. Nada más que para eso. Perdón, profe, yo en Sí, algo de lo anterior me perdí. sí, Dijimos que cuando la altura de la base era mayor a 30, teníamos que agregar armadura arriba, sí. de modo que quede a menos de 30. No, no entiendo. Sí, O a sea, ver, el tema es así. El, el CIRSOC para vigas especifica que la armadura de retracción de fragua y variación de temperatura no debe separarse más de 30 centímetros. ¿Bien? Habla para vigas. Lo que pasa es que para zapatas no dice nada el CIRSOC. Entonces, si extendemos o hacemos una analogía con las vigas, digo, bueno, sigamos con el criterio de los 30 centímetros. ¿Vamos bien hasta ahí? Si vos tenés una zapata de 30 centímetros, bueno, estaríamos en el límite de que con una sola barra, que podrían ser las que ya tenemos, que son las inferiores, ya estaríamos cubriendo esa altura de 30 centímetros. Más tengamos en cuenta que la barra la tenemos más o menos, su centro estará a 6 centímetros por encima del nivel inferior. Entonces, bueno, consideremos que esa barra cumple la función. Ahora, si tenemos ya una zapata de 40 o 50 centímetros de altura, ya a partir de ahí sería conveniente colocar una armadura superior para control de retracción, teniendo como referencia esa separación de barras de 30 centímetros. Entonces, para la armadura transversal al muro o paralela a la armadura principal, en la armadura principal ya está. La armadura superior, bueno, la colocamos si tenemos alturas importantes de zapato. Y para determinar qué armadura colocar, bueno, tomo como referencia, en vez de tomar toda la altura de la zapata, voy a calcular solamente la mitad de la altura, que es la que voy a cubrir, la mitad de la altura de la zapata, voy a cubrir la retracción con esa armadura superior. Por eso que pongo h sobre 2. ¿Bien? ok, Para seleccionar solamente la armadura esta superior. esta es la parte del apunte que dice: para controlar la fisuración del hormigón por retracción de fragua, se debe garantizar un armado transversal al muro con una separación menor a 30 centímetros. Sí.
esa separación menor a 30 centímetros entre estas dos barras que estamos colocando arriba y abajo. No, No sé. entre los 30 centímetros serían en la dirección longitudinal. Perfecto. Perfecto, perdón. Pero también, si bien ahí hace referencia a la separación longitudinal, o sea, vista en planta, a ver si lo quería dibujar, supongamos que este es el... ¿No? Esta es la zapata. La idea sería, ahí va a haber una armadura, acá hay otra, toda esta armadura superior. Y la idea que los 30 centímetros que hace referencia ahí serían estos. La separación tiene que ser menor o igual a 30 centímetros. Y también, por eso, y esto lo de los 40, 50 centímetros de altura, lo estoy tomando, digo, como si en horizontal. No voy a separar más de 30 centímetros, en vertical y más o menos lo mismo. Entonces, bueno, si tengo zapatas hasta 30, 40 centímetros, bueno, me conformo con una barra. Si ya tengo altura más grande, bueno, voy a empezar a colocar armadura en dos capas. ¿Bien? Armadura inferior y armadura superior. Esas barras también, diámetro mínimo 10. Sí, para control de corrosión, sí. Profe, ¿y en lo que son estas barras superiores también se cumple lo del recubrimiento de 5 centímetros? No, no sería necesario, porque la gran diferencia es que cuando vos colocás la armadura inferior, vos hormigonás puede ser o contra el suelo, contra un hormigón de limpieza. En cambio, la capa superior, si bien va a estar en contacto con el suelo, pero en el momento que hormigones no va a estar en contacto con el suelo. Entonces uno puede permitir un poquito menos recubrimiento. Uno podría tomar, por ejemplo, 3-4 centímetros de recubrimiento. Bueno, como ven, no hay tanta diferencia. Bien. Pues la gran diferencia es que si uno hormigona contra el suelo o no, o hormigonás, fragua el hormigón, endurece y después recién uno pone el suelo en contacto. Entonces decíamos, para la armadura longitudinal, la cantidad total de armadura longitudinal que vamos a colocar será el 0,18% del área bruta, A por H. Bueno, si decimos, vamos a separar las armaduras no más de 30 centímetros, entonces N será la cantidad de barras. ¿Cómo calculo la cantidad de barras? Si al ancho de la zapata le descuento 2 recubrimientos, uno de cada lado. Dividimos por 30 centímetros, entonces voy a tener la cantidad de espacios entre barras. Si le sumo 1, voy a tener la cantidad de barras. Y si multiplico por la cantidad de capas, bueno, sabré si tengo que poner 1 o 2 capas y eso me va a dar la cantidad de barras. La cantidad de capas, dijimos, la voy a definir en función de la altura de la zapata. Bueno, el área para una barra individual será el área total que necesitaba por retracción de fragüe dividido el número de barras. Acabo de calcular. Ya sé las Profe, ese recubrimiento, ¿cuánto es? ¿Está por norma o lo adoptás vos? Y 5 centímetros. Yo seguiría tomando 5 centímetros. Acá es posible que esté hormigonado en contacto con el suelo, o sea, de 5 centímetros. Sería razonable. Una vez determinada el área de una barra individual, bueno, puedo calcular a partir de la pi por diámetro cuadrado sobre 4, puedo despejar el diámetro y me dirá qué diámetro de barra necesito para cada una de estas barras. Es como que, fíjense, primero elijo la posición de las barras y cuántas barras, y después me fijo cuál es el diámetro de esas barras que debo colocar. Bueno, así como verificamos a flexión y armamos a flexión la zapata, vamos a verificar al corte. Para eso primero vamos a calcular el esfuerzo de corte
mayorado en la sección crítica. Como la carga distribuida está introducida por el lado opuesto a la carga del muro, entonces la sección crítica la podemos tomar a una distancia D del muro. Este criterio es similar al que se utiliza para vigas. Y para calcular el valor del esfuerzo de corte mayorado, lo que tengo que calcular es la resultante de la reacción del suelo que se encuentra por fuera de la sección crítica del corte. Esa resultante será igual, como dice acá, a la reacción del suelo mayorada multiplicada por la longitud sobre el que vamos a calcular esa resultante, que es el vuelo de la zapata menos D. Esa es la resistencia requerida al corte. Si fuera el caso de un muro de mampostería, entonces nosotros habíamos tomado la sección crítica a flexión, acá metida una distancia C sobre 4 dentro del muro. Entonces tendríamos que tomar la sección crítica al corte a una distancia D de la sección crítica a flexión. O sea, en donde esta distancia es D menos C sobre 4, que me desplacé C sobre 4 a la izquierda. Bueno, el valor de BU se calcula de la misma manera, ¿sí? Pero corriendo la sección crítica una longitud C sobre 4 hacia el muro. O sea, la única diferencia es este término. Un comentario: el CIRSOC en el caso de muros de mampostería no hace esta corrección de C sobre 4 para evaluar la resistencia requerida al corte. Cosa que es un poco inconsistente, porque lo hace para flexión, pero no lo hace para corte. Pero sería lo correcto es tomar la sección crítica al corte a una distancia D de la sección crítica a flexión. Bueno, una vez que sea un caso muro de mampostería de hormigón, una vez que hayamos calculado la resistencia requerida al corte, vamos a calcular la resistencia nominal y la resistencia de diseño al corte de la zapata. Como nosotros no vamos a colocar armadura de refuerzo por corte, solamente la resistencia al corte será la provista por el propio hormigón. ¿Sí? ¿Te acuerdan que la resistencia provista por el hormigón es BC? Pero, como tal cual lo habíamos tomado en vigas, si no vamos a colocar armadura de refuerzo por corte, entonces la resistencia nominal provista por el corte la adoptaremos igual a BC sobre 2, o sea, la mitad de BC. Vamos a ser conservadores. Repito, esto es porque no vamos a colocar armadura de corte en la zapata, no se le coloca. Cuando necesitemos más resistencia al corte, lo que vamos a hacer es aumentar la altura de la zapata, pero no vamos a colocar armadura de refuerzo por corte. Entonces BC es raíz cuadrada de F'C sobre 6 por D. Esto, insisto, era para un ancho unitario de 1 metro. Y dividimos todo por 2 para tener en cuenta la no presencia de armadura de refuerzo por corte. Si a esa resistencia nominal la afectamos por el factor de minoración de resistencia para corte, que es 0,75, obtenemos la resistencia de diseño de nuestra zapata. Y como siempre tenemos que verificar que la resistencia requerida, calculada en la lámina anterior, sea menor o igual que la resistencia IC.